Buenas tardes y gracias por la invitación. Aquí sí. Bueno, empezaremos dando generalidades porque las generaciones siguen y se incorporan nuevos productores. Y pues lo básico es las preguntas. ¿Qué es la pudrición tejana? Se le conoce coloquialmente aquí en esta región. Es una enfermedad causada por este hongo que cambió de nombre. Antes era Fimatotrichum omnivorum, ahora es Fimatotrichopsis omnivora. Los taxónomos los cambiaron de nombre. Básicamente causa daños en las raíces y puede llegar a matar a un árbol o a una gran cantidad de plantas que son susceptibles, como la alfalfa, el manzano, el durazno y muchas otras. Lo que hace es, destruye y puede matar las raíces, se alimenta de la epidermis y después otros organismos secundarios terminan de pudrir toda la raíz y puede morir. Bueno, es un hongo que se encuentra de 30 centímetros hasta más de 1,20 m y puede sobrevivir durante muchos años en el suelo. Paradójicamente, es un hongo del desierto que requiere humedad. En 1981, en un libro especializado en humedad, así lo clasificaron, como un hongo que tolera poca desecación. Y tal vez sea la razón por la cual se encuentra a una profundidad considerable, en donde el agua o la humedad no termina por desecarse como en los primeros 30 centímetros. El hongo puede crecer a través del suelo, produce unas estructuras que ahorita veremos y puede crecer por el suelo y localizar las raíces de los cultivos susceptibles. No se sabe que se distribuye a través de agua o de maquinaria. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las estructuras, estos se llaman esclerosios y es la estructura que sobrevive mucho tiempo en el suelo. Este es el mismo esclerosio, pero aquí está germinando. Cuando germina, forma estas estructuras que se denominan cordones. Los cordones vistos al microscopio se observan así. Forma unas células en forma de cruceta, con los ápices puntiagudos. Y es muy característico, prácticamente esto lo distingue del resto de las especies de hongos. También podemos tener evidencia de su presencia porque en el suelo se forman unas masas de esporas. Si se dan cuenta aquí, esta parte blanca, esto que vemos aquí, es una pluma, es un árbol muy pequeño, pero aquí ya está formando las masas. Significa que el hongo está presente. Estas masas de esporas provienen de los cordones, como si fuera salitre, en un principio. Y todo esto se forma a la sombra, porque si hay sol no se alcanza a formar. A la sombra y húmedo, la sombra del follaje y húmedo. Después esta especie de salitre se hace café y en realidad estas masas, el hongo está esporulando. Estas esporas no infectan. El único que infecta es el esclerosio. Puede atacar a árbol de cualquier edad, exactamente, desde una plantulita de menos de 10 centímetros a un nogal de 50 años o más. ¿En qué temporada se manifiesta? ¿Dormido, despierto? Se manifiesta principalmente en la época de calor, tal vez a partir depende del calor, ¿verdad? Tal vez de abril hasta septiembre, octubre. ¿Nunca en invierno le
Bueno, cuando está el nogal sin hoja, no podemos saber si está siendo atacado o no, porque una de las características que ahorita vamos a ver es que la hoja se queda pegada. Entonces, cuando no hay hoja, pues… Pero en general no se manifiesta la enfermedad en invierno por la baja temperatura del suelo. La temperatura óptima para que el hongo ataque a las raíces es de 28 grados, es la temperatura. Abajo de 25 grados ataca de manera muy lenta, de acuerdo a estudios que se hicieron en la década de los 80s. En temporada de temperatura del suelo, 28 es la óptima. La mínima sería 25, ya por abajo de 25 es muy… Pero yo he encontrado alfalfas en invierno con hongo. Sí está, pero la alfalfa no manifiesta síntomas. He enviado yo muestras incluso para que me solicitan en otros lugares y en invierno pues en la alfalfa. Sí. ¿Completamente el árbol o puede haber ramificaciones, brotes abajo? Ahorita lo veremos, si me permite. Y la pluma ahí quedó. Bueno, entonces… Como parte del ciclo de vida que estamos viendo, aquí tenemos un esclerocio. Este esclerocio germina aquí en la foto y va a empezar a atacar las raíces, ¿sí? Más o menos es de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Y va a empezar a atacar y genera estas lesiones. Quitando la epidermis nosotros podemos ver estas lesiones que se generan en el nogal. Se puede llegar a invadir todas las raíces y matarlas. Cuando ello ocurre, llega a formar esclerosios, los cuales vuelven a germinar y pueden llegar a atacar raíces de otros árboles. De aquí, de estos esclerosios, también se pueden formar estas masas que ya vimos, pero que son inocuas. Tenemos otra forma en la que el hongo ataca. En la diapositiva anterior mata completamente a la planta, en esta no. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en el nogal, a su pregunta. Empieza a atacar y deja prácticamente un toconcito, pero a partir de este toconcito se generan nuevas raíces, de tal forma que esas raíces laterales le permiten sobrevivir e incluso tener producción al hongo. Hay nogales que ya no tienen raíz pivotante, podemos excavar y atravesar de un lugar a otro sin raíz pivotante. Ya la consumió, pero generó nuevas raíces. Esto depende mucho de las condiciones del suelo y del agua. Cuando las condiciones del suelo son muy favorables, los árboles tienen más oportunidad de generar raíces y defenderse. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente está el otro caso donde a través de una raíz se infecta, una raíz infectada alcanza raíces que no lo están y se infectan. Y así se puede diseminar en un área considerable, tanto en la alfalfa como en el nogal u otros cultivos, generando lo que conocemos como manchones. Se pueden infectar hasta más de 10 metros. Sí, porque el hongo, el esclerocio, tiene la posibilidad de crecer a través del suelo. Y las raíces se ponen en contacto y se va pasando la enfermedad. Hemos visto manchones de 100 metros, de árboles infectados, no todos, pero alrededor de 100 metros del punto de origen. Eso se ve a través de los años, se va infectando el otro, y cuando acordamos ya vamos a 100 metros del árbol original. ¿Sí? O del foco, porque a veces son 1 o 2 árboles que empiezan a enfermar simultáneamente. De manera práctica nosotros podemos sacar una raíz y si observamos estas lesiones o observamos los cordones, esto es, estamos verificando que realmente está el hongo y es el responsable de que el árbol se nos pudra. Ahora, hay dos maneras
Hay dos maneras en las que el hongo ataca a las plantas. Una es, le llamamos de manera fulminante y otra de manera crónica. En realidad todas las plantas pueden ser atacadas de una o de otra forma, pero acuérdense que en todo lo biológico solo existe certeza en dos cosas, nada más: está vivo o está muerto. Todo lo demás no, todo lo demás es intermedio. Entonces, la manera fulminante es cuando la planta, la que sea, repentinamente se colapsa, todas las hojas se quedan pegadas, es una característica. Las hojas se quedan pegadas. ¿Por qué? Porque el hongo consume las raíces, no hay agua y se marchita como si no hubiera nada de agua, porque no sube agua, porque ya consumió las raíces y se queda todo el follaje pegado. Eso es algo característico, es la manera fulminante, pero no siempre es así. En otras ocasiones el hongo infecta a las plantas y las plantas pueden permanecer años. El nogal puede permanecer 10 años infectado y está luchando. ¿Y cuáles son las características cuando ocurre una infección crónica? O al menos no fulminante. Este es fulminante en el algodón, en el durazno, en la alfalfa y en el nogal. Esta foto no salió muy buena. Todas las fotos son de un servidor, pero ahí se quedan todas las hojas pegadas de cualquier cultivo, ¿verdad? Pero hay que verificar sacando raíces y observando cordones, porque puede morir la planta por muchas otras causas, cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de los cultivos. Cuando el árbol sobrevive o puede sobrevivir, no muere de manera fulminante, entonces vemos estas características: un follaje amarillento, este es el follaje típico, este es un arbolito amarillento, no siempre es pudrición tejana, hay que checar, ¿sí? Acuérdense que estamos en una zona calcárea abundante y los elementos menores hacen que muchas plantas se queden amarillas. Entonces hay que checar también las raíces para estar seguros. Los brotes son muy pequeños, los brotes, ustedes saben que el nogal tiene una brotación tremenda cuando está sano y cuando está joven, creciendo, etcétera. Pero ya los árboles que están afectados de manera crónica, los brotes son pequeños y se ve un crecimiento muy raquítico, falto de follaje, e incluso puede haber muerte regresiva, se mueren de la punta hacia la base. Y todos esos son indicativos o indicios de que pudiese tener pudrición tejana. Finalmente tenemos que escarbar y verificar que esté el hongo. Si tienen alguna duda, cuando abran el cian, pues pueden llevar las raíces. Bueno, los que no entendieron el chiste es que están en huelga, estamos en huelga. La que sigue. Bueno, hay una escala que aquí el doctor Herrera desarrolló, ¿verdad? Aquí presente, que tenemos árboles sanos, ¿verdad?, hasta árboles muertos y se les da un valor. Entre mayor es el número, es mayor la cantidad de enfermedad, también denominada severidad. Y aquí pues están los detalles de lo que ocurre con los árboles. Como se les queda la memoria, pues no hacemos más extensivos. Pero hay una escala y esa escala nos sirve para varias cosas. Bueno, nos sirve para poder hacer mapas y saber en dónde está. Si tenemos, todo lo verde son árboles sanos. Es una huerta de durazno, ¿verdad? Pero así tenemos nosotros el registro. Durante muchos años el doctor Herrera y otros compañeros registramos muchas de sus huertas completas para saber cómo estaban de pudrición tejana, cómo está en general la huerta, pero cómo están los árboles, dónde están sanos, etcétera, etcétera. Esto como es muy aparatoso porque estos son duraznos que estaban a 2,5 metros por 2,5 metros en un área muy fuerte de pudrición tejana y pues la enfermedad ahí se disemina muy rápido. ¿Sí? En el hogar es más moderado, mucho más moderado. Bueno,
estas son los árboles enfermos nos pueden finalmente producir pérdidas por todos estos conceptos. Pero si ponemos solo atención en lo que es el rendimiento, que es a final de cuentas lo que vemos de manera inmediata, al menos en la temporada que el árbol se enferma, nosotros sacamos también acuérdense que 6 es muerto y 0 es completamente sano, ¿verdad? Entonces el rendimiento se afecta severamente conforme el árbol tiene síntomas más severos. Entonces es uno de las pérdidas inmediatas, el rendimiento. Luego vamos a ver algo más de rendimiento. Bueno, ahorita el nogal tiene muchas condiciones en las que finalmente está en el campo. Las condiciones pueden ser desde, lo vamos a establecer, es una condición, a tener síntomas leves, medios o muy fuertes. Podemos trasplantar árboles, podemos resembrar árboles. El trasplante es cuando el nogal es adulto, lo podamos todo y lo llevamos completo a un sitio, es un trasplante completo. El replante es poner el arbolito chiquito en un lugar, en este caso todo se refiere a sitios donde murió un árbol por pudrición tejana, podemos trasplantar, podemos replantar, o en ocasiones puede rebrotar el árbol, a veces el árbol se poda y rebrota desde abajo y vuelve. Y luego tenemos otra condición que son árboles pequeños o que pudieran ser de vivero o recién plantados, árboles menores de 5 años. Y finalmente podemos tener viveros dentro de la huerta, esa es otra condición. Y para cada una de estas condiciones existe uno o más tratamientos que aquí los estamos viendo en este cuadro. El periodo de recuperación de un suelo infectado, por decir, si se nos muere un árbol, lo retiramos, replantamos, el periodo de recuperación de ese suelo. Bueno, en todo caso el suelo estaría infestado porque el que tiene la infección es el árbol. Entonces, no, la infección la poseemos los organismos vivos. La infestación la podemos tener organismos vivos, por ejemplo, podemos tener piojos si estamos infestados de piojos, no infectados, pero los suelos pueden estar infestados de organismos o de plagas infestados, de larvas infestados. O sea, quiere decir que están presentes, pero como tal, la infestación nada más es la presencia sin daño, la infección es presencia con daño, ¿sí? ¿Podemos inmediatamente replantar Bueno, ahorita precisamente los tratamientos los voy a comentar uno por uno de la manera más sencilla para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer en cada condición, ¿verdad? Si murió un árbol, ¿verdad? Podemos replantar o trasplantar. ¿Y qué haríamos antes de trasplantar? Por ejemplo, trasplante. Podemos desecar algo el suelo para eliminar parte del inóculo. Podemos dar un tratamiento que se llama tratamiento Arizona. Podemos aplicar tricoderma. Podemos aplicar otro método que se llama desinfestación reductiva del suelo. Y podemos también aplicar subsoleo. Entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos, pero de manera separada, porque si tratamos de mezclarlos nos llevaríamos mucho tiempo y se haría confuso. Entonces este es como el cuadro general, así, como cuando nos dice el doctor, estás malo y te toca esto, esto y esto y esto. Y entonces como nunca le entendemos a la letra, luego nos la traducen y nos la van poniendo por etapas, ¿verdad? Mira, después de esto, después de 3 semanas, pasas al otro medicamento, después de otras 3 semanas, deja los 2 medicamentos y empiezas un tratamiento de rehabilitación.
Entonces, ahorita lo que me interesa es comentar los tratamientos, de qué se tratan, y con este cuadrito que ustedes se llevan, ustedes pueden ahí checar en qué estoy, cuál es la condición de mi árbol, qué necesito hacer. Pues que un tratamiento Arizona. ¿Qué es un tratamiento Arizona? Yo sé que muchos ya conocen esto, algunos otros no. En caso del subsuelo profundo, ¿es nada más en el pedazo donde se secó el árbol? Mire, en realidad podría ser en el pedazo. Todos los tratamientos finalmente tienen dos condicionantes para aplicarse. Uno, el dinero, y el otro, la posibilidad técnica de hacerlo, ¿verdad? Si alguien no tiene algún implemento o una posibilidad de aplicar una técnica, aunque tenga el dinero, porque se le empalma el riego u otro cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene uno que ir adaptando a su condición particular cualquier sugerencia o cualquier tratamiento. De eso se trata, ¿sí? Y yo lo que quiero es que ustedes vean la efectividad en algunos casos de los tratamientos. A veces no se pueden ver en el nogal, pero se han determinado en otros cultivos para la misma pudrición tejana. Por ejemplo, digo, ¿por qué subsoleo? El subsoleo trae varios beneficios, todos lo saben, principalmente la gente que maneja alfalfa, ¿sí? Sí. Entonces las raíces en una condición mejor tienen mejor forma de defenderse. También el subsoleo, si remueve tierra y el hongo sale a la superficie, se muere parte del inóculo. Esas son dos ventajas del subsoleo. Es que no, porque precisamente el hongo, con esta temperatura, dura muy poco el hongo. Nosotros ya hicimos estudios del tiempo que dura en este sol. Dura muy poco. No sobrevive. Hay otros hongos que pueden sobrevivir, pero este no sobrevive. Con el sol, la temperatura no la soporta. Y ahorita van a ver unos datos que se sacaron en 5 años en Estados Unidos de esto que le estoy mencionando. Porque no quise yo traer los datos de su comportamiento biológico, porque dicen, bueno, eso es, lo estás haciendo ahí en el experimento, pero en el campo, ¿qué pasa? Pues en el campo sí sucede lo mismo. Bueno, una de las cosas que en el nogal funciona y funciona bien son las podas, ¿sí? Este esquemita a lo mejor no me quedó tan bien, pero tenemos podas, desde podas muy severas y aquí ven, por ejemplo, este agricultor, bueno, aquí está, el nogal puede llegar a rebrotar prácticamente desde abajo, ¿eh? Y vuelven en algunas ocasiones, el nogal vuelve a producir, vuelve a restablecer, desarrollarse aceptablemente. Ahorita vamos a ver también por qué es lo que determina. Entonces, hay diferentes tipos de poda en función de la severidad. Ustedes ven aquí que tiene algo ya de ventanitas o se pasa la luz, falta follaje. Volvemos a lo mismo, hay que verificar que tenga pudrición tejana, porque esto puede ser cualquier cosa. Tenemos que ir a la raíz, verificar y entonces sí, tomar la decisión de podar. Aquí este árbol ya prácticamente no tiene follaje, ¿verdad? Tiene un crecimiento ya, entonces hay que podarlo mucho más abajo. Entonces la poda sigue siendo un método para restablecer parte de la condición del árbol. La que sigue. Bueno, algo que el doctor Herrera aquí presente trabajó mucho es sobre la aplicación de estiércol. El estiércol sigue favoreciendo también una condición para el nogal y cierta que le permite llevar la enfermedad, ¿verdad? El estiércol entonces aquí va desde mínimo de 30 a 60 toneladas, tal vez se pueda aplicar mal. Hay algunos agricultores, bueno, no presentes, pero hay parientes de los presentes que aplicaba estiércol en grandísimas cantidades. Y,
Es- Sergio Berlanga. Él no tenía suelo, tenía estiércol. Sí, y bueno, digamos, es bueno. Vamos a ver también datos de producción de él más adelante para que vean. La que sigue, por favor. Miren, esto del subsoleo sí, es de veras. Porque el nogal no solamente sufre por pudrición, sino sufre por suelo muy compacto, sufre, el agua no baja y todas esas cosas también. Entonces pero en la siguiente diapositiva van a ver los efectos benéficos en el algodón. Esto es muy interesante y tiene mucha aplicación y se ha aplicado poco en algodón. Miren, estos son un fumigante amoníaco más subsoleo profundo y nada. Y tenemos años, 77, 78, 80, 81, 82. Tenemos el promedio de producción y tenemos, perdón, el promedio de enfermedad y el promedio de producción, el porcentaje de plantas enfermas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el control es lo doble de enfermedad y el rendimiento prácticamente de ese tratamiento es el doble en el algodón. Y lo interesante es que está en diferentes años, o sea, hay años donde la enfermedad se manifiesta mucho y hay años donde se manifiesta, y ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces esto ya hace un promedio y nos dice si el tratamiento tiene perspectivas y obviamente pues sí, porque la enfermedad se va a la mitad y el rendimiento al doble, en promedio de estos 5 años. En realidad las plantas, en cualquier cultivo que afectado por pudrición tejana, entre mejor condición esté, más se va a defender de la enfermedad y más va a producir. Bueno, este trabajo se hizo en los 80s y nosotros lo hicimos ya ni me acuerdo, en los 2000, bueno, en los 90s, pero se publicó hasta el 2000. O sea, ¿qué de todo lo que hacemos favorece la enfermedad o la restringe? En este trabajo es algo parecido a lo que nosotros obtuvimos. Las mejores condiciones de suelo y de manejo versus riegos, fertilización, le ayudan más a la planta a coexistir con la enfermedad o a sobrellevar la enfermedad. Y ahorita vamos a ver lo de riegos. Aquí nosotros, estos son varias huertas, son 26 áreas de 5 hectáreas en diferentes huertas, con diferentes riegos, menos de 6 y más de 6 riegos. El número de plantas enfermas partiendo de 1 año y después de 4 años, donde hay pocos riegos, la enfermedad tiende a incrementarse, el número de plantas enfermas. Donde hay hasta 6 riegos, todavía se incrementa, y donde hay más de 6 riegos, la enfermedad se disminuye, vamos a llamarle así, se mantiene. Sí, en este trabajo que nosotros hicimos, fue un trabajo donde tomamos en cuenta todo el manejo completo del nogal y lo único que salió significativo fueron los riegos. Nada salió significativo, ni el control de plagas, ni la distancia de plantación, ni la variedad, ni nada, nada más que los riegos. Sí. Típico de San Pedro, ¿no? Con 4. Sí. Pues sí es posible, pero también existe también una evolución de la enfermedad conforme pasan las huertas, donde transcurre el tiempo de establecimiento del árbol. Entre más años, entre más tiempo dura una huerta, menor enfermedad va a haber porque empiezan a aparecer organismos benéficos. También vamos a ver un poquito de eso. O sea, existe una dinámica
muy compleja, pero al mismo tiempo muy evidente. Sí. Bueno, sucede lo contrario en árboles pequeños. En árboles pequeños o en cultivos anuales como el algodón o como la alfalfa, en los momentos más álgidos del calor, de la temperatura muy elevada, las plantas, como no tienen mucha raíz probablemente, ¿verdad?, el hongo rápidamente las ataca y pueden, muchas de ellas mueren. Nosotros hicimos un trabajo aquí con Laura, ahí en Hormiguero, y nosotros observamos esto, que murieron 93 nogales en 98 días, pero esta era la precipitación, todos se regaban igual, pero había llovido muy poco. Cuando empezó a llover un poco, el número de árboles enfermos fue prácticamente, el número de árboles fue 85, pero en la mitad de tiempo. Y eso nosotros lo comparamos con estudios previos de Estados Unidos hechos en algodón. ¿A qué sigue? Y es exactamente lo mismo. La pudrición tejana en este caso no levantó, porque esta es la humedad, esta es una humedad muy alta cuando inician el establecimiento y va bajando, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió cuando llueve? Esta es la pudrición tejana sube rápidamente a partir de que llueve. Esta es la humedad porque llovió de forma natural y esta es la cantidad de plantas enfermas. En plantas pequeñas el exceso de riego favorece mucho el ataque, ¿sí? Favorece. En el nogal adulto es al revés, le ayuda, ¿sí? Y la explicación tal vez es porque tiene las plantas pequeñas anuales tiene poca posibilidad de generar en el mismo año nuevas raíces y el hongo es suficientemente capaz de matar la poca cantidad de raíz que hay comparadas con un árbol de nogal, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes recuerden lo del tratamiento Arizona, muy famoso y hay muchas modalidades del mismo, ¿verdad? Es recomendado donde un árbol murió y queremos poner otro, ya sea pequeño o ya sea plantar o trasplantar o meter el árbol grande. Y bueno, tiene sus modalidades y sus variantes ahí de la cantidad que le ponen, etcétera, etcétera. Pero lo básico es ese. Bueno, creo, alguien me dijo que me iban a invitar a una plática de puro tricoderma, porque ese es un tema aparte, ¿verdad? Pero nosotros sí hemos puesto tricoderma en parcelitas chiquitas y en árboles de trasplante, pero inoculamos masivamente, no en el riego, una bolsita, no. Usamos bolsas de 5, 10 kilos, producimos mucho inóculo a nivel experimental, no tengo negocio y tampoco quiero porque ya hay mucha competencia. Pero sí hemos producido hasta media tonelada de inóculo para hacer experimentos en árboles más grandes, o en árboles pequeños, no en árboles grandes. Pero a final de cuentas lo que sí es posible poner algo de ese hongo. ¿Y qué resultados más o menos ha habido? Bueno, ahorita vamos a ver a los resultados de algo de tricoderma, pero ahorita voy a mencionar otro método que nosotros hemos estado desarrollando y que ya di una plática un día por aquí. Este método se llama desinfestación reductiva del suelo. Y lo que consiste, se puede aplicar en muchos cultivos, pero a lo mejor no es práctico en varios de ellos, ¿verdad? Es muy bueno para invernadero y para hortalizas. Y sí mata al hongo de la pudrición tejana, pero como su distribución es muy profunda, no llega a funcionar y muy extendida. Entonces, para el nogal en establecimiento
no funciona, pero tal vez para otros cultivos sí pudiera. Pero esto es muy sencillo, porque esto es nada más melaza, cierta concentración de melaza, se pone en la parcela, se pone plástico, se tapa y después de 2 semanas se destapa y ahí se muere todo, hongos, nemátodos, todo se muere. Pero de manera práctica no es para el nogal. Después de 4 años vimos que una vez que el nogal sale de su sitio donde se aplicó, puede adquirir la enfermedad. Ahorita vamos a ver también qué pasó. Este es un nogalito que nosotros tratamos, ¿verdad? Y estos nogalitos con tricoderma, la desinfestación, ya cuando empiezan a crecer, los primeros años no sobreviven muy bien. Se marchitan, se queda la hoja pegada, pero nos dimos cuenta que algunos de ellos en pleno verano, no se ve muy bien la foto por la luz, pero tengo las fotos con los acercamientos, rebrotó, volvió a rebrotar el árbol completo, volvió a rebrotar. El nogal pequeño, de los que se mueren. Entonces indagamos más o menos qué pudo haber ocurrido, porque algunos de ellos fueron tratados con tricoderma y lo que ocurrió es que nosotros tenemos ya los 2 hongos, el hongo de la pudrición tejana que está atacando a las raíces, pero a su vez el tricoderma atacando al hongo de la pudrición tejana. Aquí es un poquito difícil de ver, pero aquí es más fácil de ver. Este es el cordón y el hongo lo envuelve y se lo come, ¿sí? El hongo lo envuelve y se lo come. Y tal vez esa sea la principal razón por qué en muchas huertas, como en hormiguero, ¿verdad?, podemos encontrar, si nosotros establecemos árboles pequeños como vivero, se mueren, pero no se muere ningún nogal grande, porque ya está de forma natural este hongo. También hicimos un trabajo de ver qué tanto se distribuía el hongo conforme a la edad de las huertas, de forma natural, y aparece y otros hongos benéficos que están ejerciendo un control en las huertas, que eso es realmente lo que ocurre. Obviamente no tenemos toda la evidencia con todas las metodologías modernas para confirmar, así tenemos metodologías sencillas de aislamiento directo. Ahora hay metodologías muy sofisticadas que pueden sacar como una radiografía total de lo que hay en el suelo, todo, y ver si los benéficos están atacando incluso a los patógenos. Pero sí tenemos nosotros estas evidencias que hasta en los terroncitos de suelo van los cordones y va el otro hongo comiéndolo. Bueno, algo que volvemos a lo de las pérdidas, y esto más o menos es lo que encontramos en huertas que en promedio tenían de 900 a 2 toneladas y tenían número de árboles enfermos, por ciento de árboles enfermos contra disminución en rendimiento, ¿sí? Entonces es obvio que entre más número de árboles enfermos, pues las pérdidas en toneladas aumentan. Pero aquí lo que tenemos son huertas con este rendimiento. Cuando las huertas tienen rendimientos más altos, pues algunas de ellas pierden más toneladas, pero en general los rendimientos son más altos. Si tenemos una huerta de 900 kilos no puede perder 1 tonelada, ¿verdad? Pero si tenemos una huerta de 3 toneladas, pues sí puede perder 1, pero se quedan con 2. Esa es la diferencia. Y esos datos se van a ver muy bien, y aquí volvemos con Sergio Berlanga y algunos no presentes, porque esta es era la huerta de Sergio Berlanga y de don Sergio, ¿verdad? Florencia. Y estos datos son de 4 años, cosecha de 4 años de un montón de árboles sanos, enfermos, etcétera, etcétera. Trabajo publicado.
Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Lo que vimos que las huertas muy mal manejadas, que es el caso de arriba, una huerta intermedia y una huerta muy bien manejada. Llámese riegos, fertilización, poda, etcétera, etcétera. Los rendimientos promedio, a pesar de que esta huerta tenía mucha pudrición tejana, sus árboles enfermos promediaron 1,5 toneladas contra los árboles sanos de esta huerta que no produjeron ni eso. Ahora, aquí ¿por qué tenemos en ciertas áreas un rendimiento muy alto? Bueno, en parte porque tenía una densidad muy alta. Entonces el número de árboles, ¿verdad? Aunque produjeran poco, 30 kilos en 100 árboles son las 3 toneladas. ¿Sí? Aquí teníamos menos densidad, pero de cualquier manera esos árboles, algunos de ellos llegaban a producir 100 kilos. Claro que la alternancia era tremenda y podían pasar 1 año o hasta 2 sin producir una nuez. En este trabajo que hicimos están muy detallados cómo se comporta el nogal en rendimiento, independientemente de la enfermedad, porque también hay árboles sanos. Cómo se comporta el rendimiento en la distancia, en los riegos, ¿sí? Y cómo se comporta con la enfermedad bajo esas mismas condiciones. Entonces, la conclusión es que la mejor manera de coexistir con la enfermedad es manejar lo mejor posible, empezando por el riego, ¿sí? Teniendo un buen riego, ¿verdad? Si la huerta pasa a los 15 años con un buen riego, va a sobrevivir, va a producir bien. Se van a morir árboles, sí se van a morir, pero al menos por pudrición tejana no va a ser un factor limitante. Y bueno, a lo mejor aquí Laura nos podría decir si se siguen muriendo árboles, pero sigue produciendo la huerta bien. ¿Sí? Entonces, porque la inmensa mayoría sobrevive. Una huerta mal manejada, empezando por riego, los árboles son mucho más susceptibles y aunque pudieran sobrevivir, porque hay huertas que tienen un excelente suelo y una excelente agua, pero aún así su rendimiento no es suficiente porque hay poco riego. Y sí, si no la riegan bien, o sea, hay huertas que tienen un agua muy buena, de muchísima calidad, ¿sí? Pero la riegan poco, entonces de nada sirve. También tenemos el problema de salinidad en muchas áreas de la laguna. La salinidad castiga mucho el rendimiento y hace más susceptible. Incluso hay huertas tan salinas que es difícil detectar un árbol con pudrición tejana porque se mueren por el exceso de sal, los árboles. ¿Sí? Hay otros problemas que no son pudrición tejana y que la gente cree que son pudrición tejana, y desde un árbol que se defolia por un pulgón amarillo, por ejemplo, o un árbol que le falta mucha agua, o un árbol como atacado por barrenador del tronco y ramas. Vean cómo lo dejó. Este es un acercamiento, miles de exudados producto de la invasión de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces hay otros problemas que se pueden confundir con la pudrición tejana y que obviamente también repercuten en el rendimiento, pero que habría que checarse, como les mencioné, sacando raíces. Con el tiempo hay muchos indicativos de que hay pudrición o no hay, como que el árbol ya se murió, el que sepamos que se empiezan a contagiar los demás, etcétera, etcétera, pero siempre será bueno verificar que estén los cordones en las raíces. Eso es lo que nos va a dar certeza. Bueno, en realidad la naturaleza tiene muchos mecanismos de sobrevivencia y el nogal también, y está lleno de organismos benéficos, no solamente en la parte aérea, sino en la parte del suelo. Ahí muchos de esos no los vemos, pero ahí están. Hay una gran cantidad de organismos y gracias a eso sobrevivimos no nada más a la pudrición tejana, sino otras calamidades, otras plagas. Y ahí está. Y entonces el balance que mencionaban
usar los insecticidas menos dañinos siempre va a ser una ventaja. Y ya. ¿Preguntas para el doctor? Bueno, Ya le ganaron el micrófono. A ver. nada más quería comentar que yo hice un tratamiento para pudrición tejana en 20 nogales que ya tenían aproximadamente como unos 9 años enfermos. Les apliqué tricodermas combinados con bacterias el año pasado. Apenas alcanzaron a retoñar y este año se les quitó la enfermedad. Sí. O sea, ¿cómo lo apliqué? Para el que le interese y si lo puedo aplicar, y ahí están los árboles. Esos ya se les quitó y está en la práctica. En un bote de 20 litros apliqué 200 mililitros de tricodermas y 200 mililitros de bacterias. Y no es comercial, es Blue Bay, la bacteria, que es un consorcio pues de bacterias. Y ese lo compré ahí en la cooperativa agropecuaria. Entonces, al nogal enfermo, con una barrena, una estaca, le apliqué 25 pozos alrededor del nogal enfermo. Y de ese bote de 20 litros con 200 de tricodermas y 200 de bacterias, hacía el pozo y le llenaba el pocito hasta arriba. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. 30 centímetros, 30, 20 centímetros. Y yo lo apliqué a los 3 días de haber regado. ¿Por qué? Porque estaba el suelo blandito. Entonces ahí sí la estaca se iba hasta donde uno quería. Entonces, sí es muy, el efecto es benéfico y está en la práctica para el que lo quiera llevar a cabo. Pero sí hubo es más, este año ese nogal que estaba enfermo ya tiene nueces ya. Entonces, sí da resultados, ya en la práctica. Ya aquí ya no vamos a experimentar, ya. Y Ya, pues, ya nos quitó la chamba. no, gracias. ¿Terminó? Doctor, cierto lo que tú has comentado en otros foros, ya tenemos muchos años en esto. ¿A ti a veces te sorprendemos o te sorprenden los productores, sí o no? No, siempre. Así es. De ellos uno aprende, la verdad. Eso es una sorpresa. O sea, de eso uno aprende. Pásale la receta aquí al doctor. No, yo lo que quería hacer el comentario. La pudrición tejana, normalmente, como tú lo decías, doctor, se va expandiendo, se va extendiendo. Y presentabas una fotografía del algodón. Los técnicos en algodón, si hay algunos aquí presentes, esa no es mi área son los nogales, pero también, como el comentario del compañero, que el fungicida Pointer, y no es comercial porque no llevo comisión ni nada, que le dio un excelente resultado, puesto que la raíz del nogal no es profunda. Y estuvieron, si hay algún técnico aquí de algodón de San Pedro, pues que tome la palabra y que nos amplíe un poquito eso, ¿no? Y no confundir la poca brotación en el nogal con la oreja de ratón que mencionaba el doctor Lagarda. Sí, es es otra muy cosa. típico, ¿no? O sea, son cuestiones prácticas, técnicas. Como les digo yo, aquí venimos a retroalimentarnos, no venimos a ver quién sabe más de algo o de otra cosa, ¿no? Son experiencias vividas y el tiempo que nos quede, pues aprovechar al máximo todo eso. Y gracias, doctor, estuvo muy interesante. Gracias a usted. Ahora, el doctor Herrera. Este se está acercando demasiado a la bolsa. Bien, Es el- en Delicias hay mucha información sobre el uso de tricoderma.
no sé por qué no hablaste algo sobre eso. Es que creo que… Ahí tienen ya, permíteme terminar. Sí. Ya tienen las dosis que usan, la profundidad que las aplican, el número de hoyos que hacen según el tamaño del árbol, etcétera. No quiero decir que ellos ya tengan la solución, pero pues aquí hay que probarla. Yo también he hecho muchos trabajos en forma práctica. He puesto hoyos de 60 centímetros llenos de estiércol con tricoderma, 20% de estiércol, el resto suelo, ¿verdad?, del mismo que saca uno, y con medio kilo de tricoderma por árbol, en árboles de unos 10 años, como 6 metros de altura. Y también se recuperaron, pues son experiencias que necesitamos saber, porque puedo decir que cada agricultor ha usado algún tipo de tratamiento, Práctica. pero lo que más funciona, mira, es podar el árbol. Y con solo eso, con solo que lo podes, al siguiente año Rebrota. parece que está sano. ¿No? Pero si no le pones nada abajo, se te puede morir en unos cuantos años si las condiciones son muy favorables para que el hongo siga atacando, ¿no? Pues por eso hay que combinar la poda con algún tratamiento, tricoderma, pointer, etcétera. Y les voy a decir por qué hay que podar, ¿no? Hay un trabajo de un investigador que no he podido encontrar la fuente, es un investigador local, en que probó por qué hay que podar. Cuando los árboles les falta agua, lo primero que hacen es taponear los vasos del xilema de las ramas más jóvenes, ¿verdad?, para no morirse, aunque no haya pudrición tejana. Eso hacen. Sí, fíjense en los lugares donde hay árboles de todo tipo y donde se ve que les falta agua, ¿verdad?, los árboles se empiezan a morir con las ramas más jóvenes. Pero si los podas y les echas agua, rejuvenecen, ¿verdad? Esa es la ventaja que tienen ellos a nosotros como humanos. A nosotros no nos podemos rejuvenecer. Bueno. Voy a aprovechar, de hecho tenemos una plática que va a dar el doctor de puro tricoderma en nuestras siguientes conferencias. Es de puro tricoderma y ahí vamos a responder todas las dudas y vamos a hablar de todo lo que se le puede hacer al nogal en cuanto al suelo, y por eso no tengan ningún inconveniente, que eso lo vamos a tocar a fondo. Bueno, quisiera terminar. Quisiera terminar porque es muy importante. Antes de que viniera el doctor Samaniego a La Laguna a sustituirme en la investigación, porque ya no podía yo con la pudrición tejana, entonces invitamos al doctor Samaniego que viniera a reemplazarme. Yo me retiré, pero había que en paz descanse el doctor Rubén Castro, que él traía sus ideas y hizo un estudio de la distribución de raíces en árboles desde 3 años hasta 10 años, cómo estaban en profundidad y en distancia del tallo del árbol. Y hizo una modificación del tratamiento Arizona, que ahí nos lo mostró, ¿no? Dijo, sí, esa era la palabra de él, si es bueno arriba, es mejor en una zanja. Y se trataron muchas huertas, bueno, no muchas, se trataron algunas huertas con ese tratamiento y ahorita están sanas, ¿no?, los árboles. Ahorita el problema de esas huertas es el sombreo. Tienen tantos árboles que hasta están, ya lo que necesitan es hacer poda, ¿no? Entonces, ese tratamiento vale la pena volverlo a estudiar, agregándole el tricoderma, ¿no? Pero
en algunos casos, cuando hay campesinos que tienen problemas de pudrición tejana, les digo, si no tienen para más, poden los árboles. Ya si después tienen, pues pónganle estiércol. Ahora es el tricoderma, etcétera. O sea, hay mucho avance práctico y fundamentado con lo que se conoce ahora sobre todo pues, con tricoderma. Pero también ahora existe el producto Flutriafol, que se llama Pointer y otros nombres. Ahora sí, ya me callo. Para ampliar las cosas, cuando tenemos problema con una pudrición y que el árbol no se seca completo, es porque algunas de sus raíces se mueren y otras quedan vivas. Exactamente lo que comenta, el árbol para poder subsistir taponea los vasos del xilema y del floema para no deshidratarse, porque la planta no puede absorber la suficiente agua que está evapotranspirando por las hojas. Entonces, el siguiente paso en invierno, por eso es el comentario de podar, para poder equilibrar el árbol en su área foliar con su área de radicular. Y el árbol reacciona perfectamente bien al equilibrarlo y se va desarrollando otra vez como un árbol normal, pues. Digo, aparte de darle su tratamiento, porque el problema sí lo tenemos. ¿Alguien que tenga otra pregunta o opinión, sugerencia? Así de manera natural, por ejemplo, yo soy lo traigo integrado. Ahí conmigo, ahí en San Pedro, por ejemplo, no conocían los tricodermas y no asistían a cursos tampoco. El detalle está que le decía yo a Alejandro que también hay que comprar arbolitos, ¿cómo se dice? Seleccionados o buenos. ¿Certificados? O certificados. Nosotros compramos árbol. ¿De cuál quieres? Pues quiero pues de los que tengas, a 100 pesos. Pero cuando ya crecen y lo miras que se está secando, oye, lo lamentas. A mí se me secaron unos árboles grandes, pero lo único que hice, como no conocía de la enfermedad tejana ni nada, saqué totalmente el árbol, pero hice un pozo grande. Yo ya sabía que al nivel del suelo, unos 20 o 1 metro, pues estaba la enfermedad tejana. Entonces lo que hice el pozo hondo y quemé todo el árbol. Además el pasto lo incluí y la tierra la puse en otro lugar y le eché tierra nueva y el árbol creció otra vez. Lo que quiero decir es esto, que a veces podar un árbol grande y empezar de nuevo con ese árbol, con los retoños, es mejor plantar otro. Pues dice, me va a durar 5 o 6 años en estar rebrotando, cuando consigo uno certificado que se acelere, o uno criollo, por ejemplo, el criollo lo pongo y al año y medio lo injerto y se va rápido, se va muy rápido. Entonces ahorramos 2 o 3 años en acelerar el árbol. Entonces es un punto de vista también y podemos escoger de nuestra huerta pues el mejor árbol o un criollo que tengamos, ya seleccionamos. Un fuerte aplauso.